A continuación miramos una nueva palabra, la que leemos allí, zar, 421 veces se utiliza en el Antiguo Testamento y que significa oficial, jefe, príncipe, ser espiritual. Esta palabra tiene varios significados, pero hay uno en particular en el cual nos vamos a detener que es muy rico espiritualmente. Miremos entonces, significa pues príncipe, oficial, líder, y fuera de Israel los diferentes usos o significados que traía. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 15, miramos ahí que se aplica a los príncipes de Faraón. Como dice el texto, también la vieron los zarim, en hebreo, o sería zares, equivalente en español, de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, refiriéndose a Sara, esposa de Abraham. O aún Génesis 39:1, este es más interesante. Cuando dice, y José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio, Potifar, eunuco, se nos dice allí, Saris es en hebreo, eunuco del faraón y jefe, esto es el zar, jefe de los guardias, en la Biblia de Jerusalén. Aquí se pone interesante porque nuestra Reina Valera 60 no recoge esta traducción de eunuco, que es la traducción de Saris en hebreo. Es decir, Potifar tenía estos dos títulos, era un eunuco del faraón y a la vez era un zar o capitán de la guardia. Y en la Biblia de Jerusalén pues nos traduce adecuadamente. Y aquí entonces la reflexión. Si Potifar era eunuco, como eunuco lo eran también Hegai, por ejemplo, en Esther, allí cuando Hegai estaba al frente del harem del rey Asuero, o los 7 sabios eunucos que acompañaban al rey Asuero, o aún aquellos eunucos que como castigo o maldición de parte de Dios contra Ezequías fueron hechos tales por el rey Nabucodonosor, aquellos descendientes del rey Ezequías. Acordémonos del evento cuando Ezequías curó de su enfermedad milagrosamente por intervención de Dios, y Dios había ofrecido una señal. Él había pedido una señal en los astros, ante lo cual los babilonios vinieron para ver qué pasaba con la señal. Y entonces Ezequías tenía perfecta libertad de asociar el milagro visto en los astros con su curación. Pero en lugar de ello, a los babilonios les mostró sus palacios, sus reinos, sus tesoros, lo que despertó la codicia de los enemigos. Y casi 100 años, 95 años más tarde, esta gente vino, tomó asolamiento de Babilonia y se llevó, como cuenta Daniel capítulo 1, se llevó los vasos, los tesoros, y también se llevó jóvenes de la realeza, a los cuales los hizo eunucos. Y surge la pregunta, ¿Daniel también eunuco? ¿Los amigos de él también? Porque en el texto de Segundo de Reyes se nos habla de que la maldición contra Ezequías es que de su descendencia real, pues el rey enemigo los haría eunucos. Es el caso de Potifar, eunuco. Y entonces viene esta reflexión, lo que llamaríamos el doble mérito por parte de José, que se resistió a la tentación. Por un lado, el no violar el lecho ajeno, como él lo dice, cómo pecaría contra tu esposo y contra Dios. Pero más ahora, al saber que la esposa misma de Potifar estaba casada con un eunuco, un hombre castrado. Y entonces el joven pues tuvo mayor mérito al resistirse a esa tentación. No solamente recordamos que frenó el acto, sino que salió corriendo también llevándose o dejando sus ropas allí. Una acción noble de parte de José, inspiradora hasta el día de hoy. Miremos también el uso de zar, recordemos, capitán de la guardia allí, o un jefe de la guardia, que se aplica a Potifar, pero ahora ya dentro de Israel, en 2 de Samuel capítulo 3:38, se nos dice así. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe o un jefe, un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? O también miramos en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 18, cómo se lee allí. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe, al zar, al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. También se aplica a jefe sacerdotal, como miramos ahora en 1 de Crónicas, capítulo 24, versículo 5. Los repartieron pues
por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario, es decir, jefes del santuario, y príncipes o jefes de la casa de Dios. Lo mismo en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 2, vemos así. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe o zar de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces miramos este primer significado de zar, que este es un oficial, un jefe, un príncipe también, pero nunca un rey. Este es un detalle que ya iremos observando. No significa rey. Miremos a continuación otro significado, y es un príncipe con mayúsculas, un ser igual a Dios, como vemos en Josué capítulo 5, versículo 14. Allí se habla de un zar especial, diríamos. Leemos así el texto. Él respondió, no, le dice el ser que se le aparece a Josué. Él pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? ¿Quién eres? No, mas como príncipe o zar del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el siguiente versículo, pues, se nos cuenta que la orden de que se arrodillara. Como dice allí, nos hace acordar a la zarza ardiente. Y el príncipe o zar del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo y adoró. Tremendo. Entonces, esta es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a Jehová nadie lo vio, pero Jesús se aparece aquí como Hijo de Dios. U otro tanto miramos en Daniel 8:25, allí los capítulos pares para recordar, capítulo 8 de Daniel, 10 de Daniel, 12 de Daniel, va a hablar del zar, que es el arcángel Miguel, que es Jesús, y ahí veremos el tema del arcángel, aprovechamos también. Pero por lo pronto leamos Daniel 8:25. ¿Qué nos dice? Con su sagacidad hará prosperar el enemigo, el anticristo, el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hay príncipes en el cielo, que son seres angélicos, pero este es el mayor de todos, el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Miremos todavía el otro capítulo par, dijimos, 8, 10 y 12, en el 10:21 de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro zar, Miguel, vuestro príncipe. O aún el 12:1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran zar, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí aprovechamos para agregar que este zar es Miguel, que es Cristo, según lo observamos en 1 de Tesalonicenses 4:16, cuando ahí se menciona que Jesús es el que viene con voz de arcángel. Miremos. Porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, es Miguel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, aquí tenemos entonces la segunda acepción respecto de lo que es el príncipe, un ser igual a Dios. Pero así también veremos la contraparte de este príncipe, de un príncipe terrenal ahora, que sería el príncipe Mesías o príncipe del pacto, en los capítulos impares, para hacer mnemotecnia. Así que los capítulos pares, 8, 10, 12, se nos habla del zar, príncipe celestial, el Hijo de Dios, allí el arcángel Miguel, Jesús. Pero los capítulos impares, 9 y 11, se nos habla del príncipe del pacto, príncipe Mesías, que estuvo aquí en la tierra, Nagid es en hebreo, y lo miramos en capítulo 9:25. Allí vemos el otro príncipe, que es Jesús, pero ya encarnado. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Nagid, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y en el 11:22 también, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el Nagid del pacto, el príncipe del pacto, refiriéndose a Jesús. Y ahora entonces miramos la tercera
acepción muy interesante que es la que queremos observar y extraer un mensaje espiritual con respecto a la palabra zar. Y es que se refiere al ángel tutelar, demoníaco, que acompaña e inspira a los dirigentes en las naciones. De esto da cuenta Daniel capítulo 10, versículos 13, primera parte y el 20. Reitero, zar en el capítulo 10 de Daniel se refiere a un ángel maligno. No se traduce como príncipe en español. No se refiere a un rey ni a un hijo de rey. Zar nunca se refiere a un hijo del rey o a un rey. Se refiere, y ya lo hemos visto, ahí lo tenemos en pantalla, a un oficial, jefe, capitán, un jefe sacerdotal, un príncipe espiritual, sea el Señor Jesús o sus ángeles que le acompañan, que tienen sus puestos de autoridad, o un ser maligno. Por lo tanto, ¿quién es este príncipe contra el cual pelea el ángel Gabriel? Miremos, Daniel capítulo 10, versículo 13, primera parte. Mas el príncipe, ahí lo tenemos, mas el zar del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Así que recordemos que hay varios en el cielo, pero el mayor de ellos, el príncipe de los príncipes, es Miguel, el Hijo de Dios, el gran arcángel. ¿Qué significa? No que es un ángel, sino el jefe de los ángeles. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que allí Gabriel peleando contra este príncipe o demonio tutelar. Miremos el versículo 20 todavía. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe o zar de Persia. Y al terminar con él, el príncipe o zar o demonio tutelar de Grecia vendrá. Aquí la parte importante es la relación que hay entre la tierra y el cielo. Si nos acordamos, se nos dice que por 21 días fue la guerra, el forcejeo, la pelea, el conflicto grave, que vamos a mirar ahora en los textos de Daniel capítulo 10, 1, vamos a comenzar ahí, un conflicto grave que hay, pero aunque no dice de qué se trata, la relación que hay desde la tierra hacia ese conflicto. O sea, ¿qué partes podemos tomar en él? Lo dice, miremos, desde Daniel 10, versículo 1 en adelante. Ahí leemos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. ¿Qué conflicto? No se revela claramente la naturaleza del conflicto, pero se revela el tiempo de ese conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A ver, veremos más detalles de características del conflicto. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Notemos lo que dice allí. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Así que aquí está Daniel orando en las 3 semanas en que el ángel Gabriel peleaba con el ser maligno durante las 3 semanas o 21 días. A ver, vamos a repasar entonces Daniel capítulo 10 y ahí miremos al ángel Gabriel, versículos el 13, pero el 20 también, allí rápidamente, de esa lucha espiritual, cuando dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, ¿cuánto tiempo? 21 días. Ahí está, clarísimo. Y es el tiempo en que Daniel oraba en la tierra. ¿Qué significa esto? A quienes están escuchando esta exposición, recordemos la tremenda, la grave relación entre la tierra y el cielo. Ángeles poderosos de Dios luchan contra las fuerzas demoníacas para hacerlas retroceder, porque obedecen el mandato que Dios les da debido a las oraciones de intercesión que el pueblo, que los santos hacen en favor de la justicia. Es el caso de Daniel, que él estaba orando, el texto dice, haciendo ayuno, no había comido manjar, ni vino, ni carne, ni se había ungido durante 3 semanas, que era el tiempo en que él estaba en oración en favor de su jefe, el rey Ciro, que estaba siendo atacado por demonios, quizás para promover leyes restrictivas. Tal vez podría ser dar marcha atrás a la orden de deportación, ya que se estaba efectuando. Recordemos que Ciro había tomado el poder y él fue el que dio, de acuerdo a Esdras al comienzo, él da la orden para que los judíos
vuelvan a su tierra pasados los 70 años de cautiverio, y si Ciro pues da marcha atrás la orden. No se nos dice la naturaleza del conflicto, sino que se nos dice que el tiempo de lucha de Gabriel es el tiempo de oración de Daniel, intercediendo ante Dios para que las fuerzas del bien hagan retroceder al maligno, las hagan derrotar en sus perversos designios, sus perversas leyes, y así triunfe la justicia de Dios. Muy interesante este planteo que nos trae Daniel capítulo 10, y especialmente con respecto a Sar como un demonio tutelar que aparece allí en capítulo 10, asediando la conciencia de Ciro, y como dice el texto, terminado con él, viene el príncipe o demonio tutelar de Grecia, contra el cual Gabriel tiene que seguir luchando también. Así estamos mirando matices muy ricos de diferentes palabras en hebreo, que a veces no las podemos observar en español, pero mirando en algunas traducciones, miramos aquí la de Jerusalén, y así ponderar traducciones que traen los matices interesantes para descubrir y apreciar la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios.